Saludos y buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Que Palo es Noticia a las 5 de la tarde del jueves 6 de octubre del 2021. Supuestamente a 80 días, según Country, de que llegue la Navidad. Pero estamos en este programa hoy. Compartan, compartan, compartan como siempre. Vamos a tener una entrevista interesante con una periodista de nuevo cuño, una periodista tal y como lo disponen las nuevas estructuras económicas de los medios tradicionales. Aparte, se acabaron, o por lo menos están bastante compitiendo estrechamente con el producto de contenido que hacen los medios digitales. Y esta joven periodista, que yo llamo de nuevo cuño porque es lo que me interesa resaltar y puntualizar, que son los relevos generacionales que se están dando en el periodismo, que me parecen súper interesantes. Vamos a entrevistar a Edmí Ayala Rosado, una joven producto de la Universidad de Puerto Rico, que está haciendo un trabajo alrededor de las diferentes fuentes de información que encuentra para hacer su trabajo. Vamos a hablar con ella, pero antes compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio, iVoox, iTunes y Spotify, los programas podcast. Siempre estamos en YouTube 24/7. Dele a la campanita, se suscribe y le anuncia cuando estamos en vivo. Y gracias a nuestros auspiciadores Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias por unirse al auspicio del periodismo puertorriqueño. Y qué bueno que hablo de las cooperativas porque es interesante que hoy vamos a hablar con esta joven periodista que está haciendo un trabajo, sobre todo en una de las redes, por lo menos un impacto, que ahí fue que la conocí, un impacto más amplio del que, por ejemplo, hace Bonita Radio, en la red de Twitter. Y esas son las diferencias generacionales que yo creo que son importantes recalcar, de cómo se organiza el periodismo del siglo XXI desde esta juventud que quiere hacer un trabajo periodístico, que como todas y todos nosotros empezamos de una manera, nosotros en los medios tradicionales, porque era lo que había, pero la manera en que el periodismo de la nueva generación se acomoda, se organiza, es totalmente distinta porque los acomodos irrazonables, muchas veces irrazonables, de las nuevas economías colocan al periodismo produciéndose en múltiples plataformas. Vamos a darle la bienvenida a Edmí Ayala Rosado. Saludos, Edmí, bienvenida a Bonita Radio. Gracias por la invitación, soy fan y gracias por esa introducción. Me emociona mucho el poder hablar de la parte que nadie ve, de la parte que nadie ve. Mucha gente pues ve el producto, pero no necesariamente saben de qué va o el backstage, así que estoy muy honrada de poder tener esta conversación con usted y en este espacio tan importante que me parece que al igual que yo de cierta manera representa un nuevo ofrecimiento, una nueva perspectiva del ofrecimiento a la audiencia, poniéndole primero, teniendo esa relación de tú a tú que creo que es muy importante y que yo me he dado cuenta que al final del día implica ser periodista en Puerto Rico y ser lo que somos, servidores públicos, implica tener esa relación un poquito más personal con la audiencia, específicamente por nuestro estatus colonial y el momento histórico en el que estamos viviendo. Así es. Yo creo que por ahí podríamos empezar a conversar sobre las diferencias, pero yo quisiera que tú nos hicieras una presentación. Yo sé que tú trabajas en un proyecto científico que a mí me emociona muchísimo porque es parte de lo que en medio de la pandemia y antes yo he planteado siempre dos asuntos puntuales con relación a nuestra realidad educativa. Y es que Puerto Rico es un país anticiencia y es un país bien antiintelectual. Yo quisiera que antes de entrar de lleno en nuestra conversación nos dijera
Tú eres producto de la escuela pública, eres producto de dónde geográficamente, y si eres producto de la escuela pública o eres producto de un colegio, y hacia dónde te dirigiste hasta llegar hasta aquí. Pues yo soy nacida y criada en San Juan, Guaynabo, mi papá de Guaynabo, mi mamá de San Juan, Ujú. una familia de clase trabajadora, así que sé lo que es sudarse uno el 8 a 5, el 9 a 5. Algo que ha tenido mucho que ver con mi formación es el hecho de que mi papá es carpintero. Ok. Entonces pues yo sé lo que es uno verle, mi imagen de mi padre siempre ha sido esa imagen de él a las 4:30 de la mañana levantarse, sentarse en el sofá medio cabizbajo porque está cansado todavía del día anterior, así que pues Ujú. esa ética de trabajo la tengo. Mi madre, una mujer muy feminista, pero que conmigo es que se ha ido adentrando a lo que a reclamar lo que es suyo, que es ese también ese título, una mujer extremadamente trabajadora, noble, entonces pues de ahí surge mi base y pasé también a tener mucho impacto de mi familia paternal, que por ejemplo mi tía es psicóloga, mi tío Ujú. es abogado criminalista, psiquiatra, perdón, mi tía me va a matar por decir eso. Pero entonces digo todo esto porque la realidad del caso es que para yo hacer el periodismo que hago, por lo menos tener el lente que tengo, no, nada de eso pasa desapercibido a la hora de yo relacionarme con cualquier información, porque esa es mi base, ese es mi lente. Y Claro. pues soy producto, me hago llamar producto de escuela pública porque estuve toda mi vida Ujú. hasta el grado 11. Ok. En grado 11, por cuestiones de la vida y situaciones familiares, me mudé y entonces entré a un colegio católico en Guaynabo y creo que ese fue el momento donde tuve la oportunidad, porque yo venía de una escuela especializada en matemáticas y ciencias, entonces pues cuando entro al colegio, pues entré a este universo que yo no sabía que existía, que es estas personas que llevaban desde pequeñitos juntos, estos ritos y estos rituales de la iglesia católica. Ujú. Ahí descubro la oratoria. Entonces hasta ese momento pues yo quería hacer algo que tuviese siempre que ver con justicia social. Siempre tenía ese advocacy, siempre me inclinaba por representar a quienes yo veía que no se podían quizás Defender. defender y Ujú. siempre eso estuvo desde que yo hago la anécdota a veces de que me metía a la oficina de la directora o el director a abogar por quien yo había visto que había sido la víctima de lo que pasó y todo Claro. eso. Entonces, pues naturalmente, pues me identifiqué con lo que es el derecho, la abogacía, pero al ver a mi tío y hacer algunos veranos, yo trabajo desde bien pequeña, entonces pues al ver a mi tío en esa gesta, se me quitaron un poquito las ganas y entonces pues cuando llegué a 11 descubro lo que es la oratoria y cuando lo hice pues llegué a 11 y esta gente se conoce, así que yo lo hice por integrarme de Claro. manera social, pero ahí pues descubro un cierto talento, una cierta inclinación, por lo que es la oratoria, la redacción, el hecho de que mi voz podía servir de instrumento para algo, provocar emoción, evocar respuesta, y todo eso pues me llevó a que una vez decidí que estudiar, pues me decidí por periodismo y entré entonces a la Escuela de Comunicación, que ahora es el departamento, Ujú. en la UPI, y ahí pues comencé a darme cuenta que le estaban dando bien duro, bien chévere a la teoría, y Ujú. era algo que yo necesitaba, pero que la combinación perfecta iba a ser si yo me tiraba al campo, ganaba experiencia, y más bien me enfocaba en que mi bachillerato me ayudara a construir una base ética y moral que me siguiera toda mi vida. Claro. Porque pues para mí siempre fue muy alarmante ver el límite o las limitaciones que tiene el periodismo en Puerto Rico. Cuando uno lo ve como la herramienta que es y ves cómo se ejerce, que yo creo que generaciones incluso más jóvenes, yo soy lo que es silenial. Ujú. Yo nací en el 95, así que pues estoy como que en ese in-between y según datos pues tenemos cualidades de ambas generaciones, de la generación Z y millennial, y he tenido muchas veces expertos, expertas que me dicen, mira, si tú tienes de los dos por esto y por lo otro y demás, así que eso también me ayuda a tener una perspectiva intergeneracional muy importante. Y cuando me di cuenta de que tenía que ganar experiencia, pues me lancé al campo y yo soy de las que pues digo que sí, aprendo en la marcha,
siempre me he dado cuenta que pues con buena actitud, apertura, respeto, tengo muchísimo respeto por nuestra profesión, que yo diría que llegó al nivel de absurdo, porque yo no me quería hacer llamar periodista, porque yo sentía que todavía no me ganaba el título. Okay. Y era muy personal, era una lucha muy personal de que yo decía, esto es muy grande, y yo me hacía llamar periodista en formación. Y entonces hasta cierto nivel que llegué, pues fue que yo me di cuenta que pues ya había dominado lo que eran las bases de la profesión, y por tanto pues me merecía el título. Y Y eso tú, me ha llevado, ajá, te voy a hacer una pregunta personal. dígame. Tú eres la sobrina de Eduardo Ayala? Ay, santo, sí, Bendito yo sea soy la Dios. sobrina de Pero, Baylor. ¿qué te puedo decir? Lo conozco, pero lo conozco profesionalmente. Las peleas, Ay, las santo. peleas que he tenido con Eduardo toda mi vida son Ay, geniales. no puede ser, esto nunca me ha pasado. Tengo la piel de gallina, muchachos. Yo se lo voy a contar y él va a Bueno, morir. Lo voy a tirar por el chat familiar y le va a dar un patatú. él va a decir de todo, pero chévere. Eduardo y yo, bueno, Sí, además que lo respeto muchísimo, es de esos abogados criminalistas que ya se ven muy poco. Ya quisieran mucho los sí, que ahora tienen cámaras de frente y que quieren ser personality, ser el abogado con la capacidad no solamente legal y de investigación, la honradez y la ética que tiene Eduardo Ayala. Así es que mis sí. saludos Gracias para por él eso. siempre. Bueno, es interesante que tú hayas salido de San Juan, y quizás lo primero que te voy a preguntar es que sé que ahora no estás viviendo en el área sur. ¿Por qué te Ujú. mudaste de San Juan? ¿Tiene alguna intervención con lo que sufrimos los periodistas en San Juan? Sí y no, de cierta manera, bueno, fíjate, si nunca lo había pensado desde esa perspectiva 100%, porque pues yo hago un trabajo ahora mucho más holístico de comunicadora, siempre con esa base Claro. ética y moral periodística, y me refiero a mi trabajo con Ciencia Puerto Rico. Me di cuenta que el metrocentrismo es real. Ujú. Y es algo que nos está impidiendo hacer un mejor trabajo como periodista al poder dar honra a lo que realmente se vive en Puerto Rico. Y un ejemplo de esto pues, es que es muy frustrante ver a canales que están en San Juan, y entonces cuando entrevistan a público se mueven 2 calles más adelante del canal. Hey, entiendo, porque sabemos que hay una crisis económica, sabemos, Claro. yo que estoy un poco ahora del otro lado promoviendo la campaña Aquí Nos Cuidamos y demás, estoy viendo desde otra perspectiva lo que están sufriendo y lo que estamos sufriendo los periodistas, las periodistas, los productores y las productoras, y es muy real. Ujú. Entonces me gusta siempre hacer esa diferencia entre el producto y la producción, porque de ambas, si una sufre, la otra también. Entonces tenemos que visibilizar ese sufrimiento Claro. silente que están pasando colegas, mayormente en medios corporativos y medios tradicionales. Entonces, pues, cuando me di cuenta de que una de mis metas era combatir el metrocentrismo, por razones personales, quería tener más naturaleza cerca, quería tener un poquito de un oasis de despego, de desapego, de que cuando Ujú. yo cierro operaciones, las cierre de verdad y me sienta que puedo tener mi vida personal. Y entonces, de otra manera, pues a nivel profesional me estaba dando cuenta que estaba limitada a la hora de poder decir, yo siempre digo que mi pregunta es: ¿qué es Puerto Rico? Y Claro. que cuando pensamos que tenemos una respuesta, cuestiónate y verás que no necesariamente, o si la tienes, no es directa. Exacto. Pues me di cuenta que no estaba pudiendo entender Puerto Rico en su totalidad, porque yo estaba en una burbuja por Ujú. muchas razones. Entonces, pues me quería desprender de la burbuja, y busqué, y pues acá en Coamo, que es en donde estoy viviendo, pues encontré una comunidad donde hay apoyo comunitario, donde hay una estructura, donde hay una humanidad genuina, y donde en los 3 meses apenas que llevo viviendo aquí,
sin buscarlo, sin estar haciendo periodismo, ya me he topado con ese otro Puerto Rico que sabía que estaba, que existía, que incluso cubriendo el sur no había podido ver, porque no es lo mismo uno en el diario vivir que irlo a cubrir. Muchas veces cuando uno va con una intención periodística, usted sabe que las personas se miden mucho y son mesuradas a la hora de lo que nos comparten. Y eso pues yo lo tomo en cuenta, y al vivir acá, una de las cosas más chocantes ha sido que, y puedo decirlo, como en 4 ocasiones me he topado con jóvenes de cajera en el supermercado, o servicio al cliente en algún restaurante o demás, que por los terremotos tuvieron que dejar su estudio y se tuvieron que ir a trabajar. Y entonces es como uno ve ese compromiso que hay a nivel de responsabilidad para con su familia, pero también esa frustración de ese porvenir personal. Y entonces te das cuenta del privilegio que se tienen a mucha escala, aun cuando no lo quieras reconocer. Claro. El hecho de crecer, nacer en el área metropolitana te pone unos beneficios en las manos que quizás siendo pobre, negro, quizás no lo reconozcas porque estás viviendo tu propia experiencia dentro de tus interseccionalidades. Claro. Pero cuando vas a otras áreas, las crisis se agudizan, se diversifican. Entonces ahí uno se da cuenta. Estaba ayer analizando esto en una conversación personal, y era las diferencias en los líderes municipales, que no es lo mismo ser un alcalde de pueblo grande que pueblo chiquito, alcaldesa, y que muchas veces en la cobertura perdemos ese contexto y esa perspectiva, y creo que le hacemos, sin quererlo necesariamente, se le hace un mal servicio a la audiencia, porque se le promete que se le está mostrando Puerto Rico, y entre crisis y crisis entiendes que lo estás viendo, pero la realidad es que no. Y por eso me mudé a Coamo, y entiendo que mi decisión es cuestionada por todo el mundo, pero ya me ha visitado unos cuantos familiares y amistades y me dicen cuando llegan acá, contra, ya entendí. Cuando entonces en el restaurante el trato es distinto, porque la realidad del caso es que una calidez que se siente la diferencia. Claro. Fíjate que tú estás hablando de algo que es interesante, lo que ha sido un cambio cuando uno sale de la escuela de comunicación. Yo soy producto de esa escuela de comunicación igual. Tú tenías más o menos claro, por lo que yo dije inicialmente, que es el impacto de una nueva economía mediática, qué era lo que querías hacer, pero también contrapuesto a esto que ocurrió en el 1981-82, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en un medio tradicional, era lo que nosotros queríamos, porque era lo que se prometía cuando tú estabas en la escuela de comunicación. Y esto es interesante porque nos prepararon para trabajar en un Puerto Rico de, en aquel momento, 3 periódicos diarios, 2, 3 emisoras tradicionales. O sea, tú tenías quizás 7 patronos para escoger. Si eras periodista, 7 u 8 patronos. En este momento la diversidad no se trata de patrono. La diversidad se trata de ese esfuerzo, y me parece que tú lo tienes claro, de dónde yo puedo estar para hacer el trabajo periodístico que yo quiero hacer, desde esa ética, desde esa moral, que aquí me voy a un teórico, filósofo argentino que siempre voy a recomendar a todos los periodistas que lean, que es José Ingenieros, que habla de esa moral sin dogma. Y así se llama su libro, Hacia una moral sin dogma. Entonces, tú parecerías tenerlo muy claro, pero atraviesas algo que es interesante, que es distinto a nosotros y nosotras, quizás. O por lo menos la mayoría de los baby boomers. Yo me considero la última porque nací en el 64. Así que estoy ahí entre los baby boomers y la próxima generación. Pero yo soy ideológicamente y culturalmente una baby boomer, a pesar de que no tengo más de 60 años. Tengo 56, cumplo 57 ahora en noviembre. Soy Escorpio, para todos los que nos escuchan que dicen que yo soy terrible. Pues sí, soy Escorpio, ¿qué puedo decirles? Está bien, a mí me dicen testaruda, soy Tauro. Entonces, en tu relato, en tu conversación, me doy cuenta de que tienes también una filosofía
personal, una ideología que te lleva a establecer qué es lo que tú quieres, no solamente visibilizar como periodista, sino a nivel personal. Fíjate que dice, o sea, está chévere el área metropolitana, yo estoy clara de que nacimos con unos beneficios y que hay unos privilegios ahí instalados, pero yo quiero ser más libre, yo no quiero estar pegado al celular 24/7. Y eso es lo que nos pasa a todos los neuróticos y locos como yo, que estoy mucho. Si no tuviera una pareja que me dice, hello, vamos a manejar, o sea, vamos a ponerle límite, no lo hago. Y Verónica se ríe porque la conoce y sabe que es así. Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo tú llegaste a establecer, mira, yo en efecto quiero ser periodista, pero no quiero ser periodista de 24/7 porque tengo un celular y porque no tengo patronos y tengo múltiples patronos? ¿Cómo llegaste a establecer que eso en realidad así tú quieres vivir y cerca de la naturaleza, que me parece genial? Sí, pues agradezco la pregunta, y es una pregunta muy interesante porque, como decía al principio, muy pocas veces tengo la oportunidad, o tenemos realmente la Sí, oportunidad de hablar desde esta perspectiva. Y yo creo que sí es interesante lo que está pasando. Creo que cuando me analizo desde esta perspectiva, así como que desde el macro y de una manera un poco imparcial, creo que, y lo he creído desde hace mucho tiempo, pero ahora se está materializando, que creo que representa una realidad indeleble, una realidad inescapable. Y es que es insostenible el ciclo 24/7. claro. Es insostenible el nivel al que estamos usando las redes sociales, lo cual es problemático en el contexto actual porque estamos en medio de una epidemia todavía en descontrol, donde las redes sociales y los medios virtuales como este nos están permitiendo continuar con nuestras agendas, continuar con nuestra vida, continuar con nuestros vínculos sociales. Pero la respuesta a lo que me pregunta tiene dos vertientes. Está la parte de que desde el principio yo soy muy pragmática y soy muy humanista cuando desde siempre y en mi periodismo desde que lo concebí. Entonces, cuando fui crítica, y soy muy crítica de la industria, y siempre me permití esa libertad y eso me ha ganado muchas cosas buenas, pero también un Claro, cierto tipo de, no le llamaría rechazo, yo llamaría que yo le llamo la incomodidad de lo correcto, claro. porque es ese sentido de que sabemos que está mal, pero como siempre ha sido así y como irse en contra cuesta tanto y tiene tantas consecuencias personales y profesionales, pues entonces te vas con el status quo. Y por eso soy muy cuidadosa a la hora de criticar a colegas en el campo porque hey, todo el mundo tiene que comer y yo, por ejemplo, soy soltera, no tengo ni un pez, lo que tengo son 2 matas, entonces en un cambio de mudanza de San Juan a Coamo, la realidad del caso es que en mi vida es bastante posible porque soy yo, mi escritorio, mi computadora, y ya, y me Claro. moví. Pero cuando me di cuenta de que el periodismo tradicional no estaba sirviendo específicamente a las personas que se ven como yo, que son como yo, esa fue como que la primera, Bandera. sí, la primera bandera cuando estaba en Copu, donde veía que no me hablaban de un periodismo humano, de un periodismo de la justicia, desde los movimientos sociales, desde la perspectiva del oprimido. Ahí fue que me di cuenta que nunca quise ni aspiré a trabajar en un medio en Puerto Rico, ninguno. Ahora tenemos la dicha de que hay muchos medios emergentes que Claro. representa mucho de lo que a mí me llama, entonces pues eso facilita a quienes están saliendo que todavía se están enfrentando a la falta de oportunidad también, y la falta de taller y taller pago, pero sí hay más alternativas antirracistas, feministas, Claro. distintas ópticas que le hacen justicia al momento histórico en Puerto Rico. A nivel personal, yo soy una persona bien ansiosa. Entonces yo me di cuenta que para yo poder ejercer un periodismo de calidad como el que me interesa, a mí no me interesa el periodismo que te da el problema, que te destaca el problema de la hora. A mí me interesa el periodismo que te da la enfermedad y te da la medicina. Y entonces, pues, poco a poco eso me fue
llevando a entender otros tipos de periodismo. Y ahí yo vi entonces lo que es el periodismo de movimiento, el movement journalism, que es quien cubre, protege y salvaguarda los reclamos de los movimientos obreros y los derechos humanos, exactamente. Periodismo de solución, que es el periodismo que no te da la noticia hasta no darte dos o más alternativas de solución. Y entonces ahí fui definiendo quién soy yo desde mi propia agenda y lente, porque dije, si mi intervención va a ser múltiple en distintas plataformas, de distintas maneras, como yo soy congruente y uniforme a la hora de que cuando aparezca mi byline, cuando aparezca mi nombre, cuando aparezca que yo forme parte del trabajo, la gente sepa desde dónde vino mi aportación. Claro. Y eso para mí es bien importante. Al principio pensaba que iba a ser duro lograrlo y no es hasta ahora que se une un poco con mi trabajo con la ciencia boricua y el poder estar en contacto directo con las comunidades y el ver la crisis, que yo creo que las personas están dándose cuenta que un perfil como el mío en términos periodísticos hace falta. Ese perfil del periodista que tiene libertad de ser y que tiene una agenda, porque yo tengo una agenda feminista, antirracista, de derechos humanos, y creo que en un principio era una idea más de imponerme y estuve muchos años imponiéndome, diciendo que no a espacio, me fui de muchos proyectos, dije que no a muchas relaciones, cerré con muchas colaboraciones porque no representaban el Puerto Rico que yo sé que podemos ser, porque cuando uno está en la calle y hablas con la gente y te enfocas en las soluciones y en lo tangible y en lo que se puede medir bueno que está pasando, te das cuenta que los medios, muy lamentablemente, por el sistema económico, el sensacionalismo, el capitalismo, no estamos haciéndole justicia a esa otra parte y es nocivo para la salud mental. Entonces, pues finalmente... Exacto. Por mi propia salud mental decidí que la manera en que yo podía garantizar a mi audiencia un periodismo sostenible era yo poder apoderarme de mi rutina y de lo que yo necesito como ser humano para holísticamente poder, cuando yo estoy haciendo una entrevista, yo estoy presente. Yo estoy en sintonía con la persona, yo estoy en sintonía con el sufrimiento, la felicidad, y entonces estudiaste el exacto, tema, exactamente. Profundizar. Sí, tengo una plenitud personal que me permite compartir un problema, compartir la solución y ser auténtica, honesta con lo que yo le llamo incomodidad de lo correcto, esperanza realista, que es yo vivo Puerto Rico, yo soy Puerto Rico, pero mira estas medidas que yo he impuesto en mi vida que me llevan a poder sobrellevar nuestra realidad y no solo eso, sino también darle cobertura, porque eso es otra cosa. Hay mucha crisis de salud mental entre nosotros los periodistas y las periodistas desde años, porque ustedes, nosotros siempre hemos sido ese perfil neurótico, mucho lamentablemente niveles de alcoholismo, de uso de drogas. ¿Por qué? Porque estamos cerquita del dolor, estamos cerquita del trauma todo el tiempo. Entonces, si tú no tienes una manera de metastizar eso, de compartirlo, de sacarlo de ti o desprenderte de ello, manteniéndote humana a la hora de dar cobertura, es difícil. Entonces, pues eso no se enseña todavía, por lo menos que yo sepa, pero hemos estado, por la misma crisis del mundo, nos hemos estado dando cuenta que nosotros, los periodistas, somos también una comunidad vulnerada, que merecemos tener otros ciertos tipos de capacitaciones. Así es. Mira, tú hablas y yo hago una analogía de que nuestra generación fue una generación del closet, literalmente. Fue una generación del closet desde el punto de vista sexual. Sabemos que nosotros no podíamos salir. Ahí está la historia, ¿verdad? No voy a profundizar sobre ella, pero mi analogía es que esta generación y las generaciones después de las nuestras, no solamente aprendieron de nuestros sacrificios y de nuestras luchas, porque así fue, tampoco fuimos una generación en el closet, pero salimos y no hicimos necesariamente lo que la oficialidad estaba imponiendo que hiciéramos, desde muchas visiones, tanto la sexualidad como la ideología política, etcétera, etcétera. La política personal, el cuerpo, etcétera. Esta generación se liberó a base de todas aquellas luchas,
pero también de todas las decisiones que tomaron, de que no iban a quedarse en el closet. Así que hasta cierto punto, lo que tú me estás narrando es ese periodismo que cuando a nosotros nos hablaban de objetividad, en el caso mío lo reté toda la vida, pero la mayor parte de los periodistas y las periodistas se quedaron en ese asunto de la objetividad versus lo que ahora asumimos como periodistas dueños, periodistas analistas, periodistas que siempre han hecho análisis, pero que no se proponían que ese periodismo era el periodismo que el país necesitaba para salir de su crisis. Así que esta nueva generación, y tú me estás hablando desde ahí, asume otro discurso y otra manera de hacer el trabajo. Y en ese sentido, llegamos después de 37 minutos, que me parece fascinante, porque la conversación, yo siempre he dicho que el periodismo no puede tener prisa. Los periodistas no pueden tener prisa, porque si usted tiene prisa, la noticia está hecha. Usted va a buscarla. Entonces, si usted tiene prisa, pues no se va a encontrar. Yo voy a dar un ejemplo de esta mañana. Tiene un compañero, un colega periodista de televisión, una persona entrevistándola con relación al plan de ajuste fiscal. Y cuando sale de la entrevista, trata de explicar lo que la persona le dijo, no pudo llegar a ninguna explicación, porque esto es un economista con todas las de su profesión y su capacidad. El otro no tiene tiempo, porque yo me imagino allá diciéndole que nos vamos a pausa, nos vamos a auspicio, whatever. Y lo que hace es decir, estas son las implicaciones necesarias porque usted es posible que no entienda las letras pequeñas, porque usted es posible que todo lo que sale no lo entienda. Y yo dije, ajá. Entonces, esto es colocarse en esa incapacidad que tengo de asumir lo que no estudié, porque estoy segura que no estudió para poder entrevistar a este hombre, que mira que sí, que es un técnico, es una persona con una capacidad de entrar en el asunto económico de un plan de ajuste que es tan difícil de entender, y a usted le mandan los sobres y yo confieso que yo los voto, ¿verdad? Porque yo estudio en otro momento. Eso en inglés no me lo voy a meter al cuerpo para tener que irme a buscar la traducción en otro lado. Entonces, ahí es donde chocan las generaciones, ¿verdad? ¿Qué tú quieres hacer versus lo que otros y otras hubiéramos querido hacer o hicimos en un momento dado? No estoy diciendo que una es peor que la otra, estoy hablando de la diferenciación. Y entonces ahí yo voy a hacer un comentario puntual para ir a lo que realmente me provocó a mí entrevistarte sobre tu proyecto y sobre tu ejercicio de la profesión. Y es que si usted quiere ser famoso, usted se tiene que ir para Hollywood, ¿verdad? Si usted quiere ser artista, se tiene que ir para Hollywood, o en el mundo puertorriqueño, hablar malo, sentarse en un baño y decir que usted es un influencer, ¿verdad? Eso es otra cosa. El periodismo no tiene prisa, y el periodismo, si usted llega a él desde el mismo primer día creyéndose que se va a ganar $60,000 al año, que va a tener un Mercedes y una casa en Guaynabo, pues tiene un problema legítimo. Porque para todo eso hay que hacer sacrificios, y yo me imagino el sacrificio que usted tiene que hacer con relación a la profesión para poder llegar ahí. Así que me parece que la conversación llega al punto que era el que me provocó a mí entrevistarte, vuelvo y repito, que es esta posición que tú asumes de hacer un análisis de cómo tú cubriste las incidencias del verano del 19 versus las que se están dando espontáneamente, y hablábamos Verónica y yo para hacer un análisis de imagen para este programa, de que las diferencias que se dan entre el verano del 19 y lo que yo llamo el otoño del 2021 es que a Pedro Pierluisi, el gobernador del 32%, le supone una crisis de años, de los últimos 4 años en el país, que han colocado al país en diferentes luchas espontáneas a través de la nación. Y eso no se va a conjugar nunca como aquello que se conjugó en el 2019. Y yo quiero escucharte. Tú hiciste una
un análisis de aquello que cubriste en el 2019 y cuáles fueron las diferencias. Yo quiero escuchar y que tú compartas con nuestras audiencias hasta dónde tú llegaste como periodista en aquella cobertura, y lo que te establece son las diferenciaciones con lo que está ocurriendo hoy en el país, que empieza a conjugarse o a acercarnos increíblemente al metrocentrismo, porque la fortaleza está en San Juan, porque el Capitolio está en San Juan, los imaginarios de poder están ubicados en la capital, y nos trae a esa posible concentración hacia la marcha del 15 de octubre. Cuando yo cubrí Ricky Renuncia, ahí fue que yo comencé a trabajar con el New York Times, que trabajo como de stringer, de reportera, bajo la editora Patricia Macei y Frances Robles, a quienes admiro con locura. Son de periodistas que sé, de colegas analistas que han hecho algunos ciertos estudios sobre lo que viene siendo imparcialidad, y muchas veces el New York Times para mí no obvio ni ignoro lo problemático que puede ser, claro, como estructura corporativa, pero lo que tiene que ver con mi trabajo directo pasa por unos filtros de mucha ética y mucha moral. Entonces yo estaba como ciudadana realmente en el Expreso Las Américas, me llaman y andaba ya con mi cámara, así que comencé a dar cobertura. Lo que yo puedo ver, y el mayor análisis que yo pude hacer sobre lo que pasó con Ricky Renuncia fue a través de mi trabajo con la revista Étnica, una revista para visibilizar nuestras comunidades afrodescendientes, afrolatinas, personas evidentemente negras. Y entonces, pues desde esa óptica analicé estos básicamente 15 días, 11 días, 15 días de manifestaciones consecutivas, y una de las cosas que uno se percató, y yo específicamente desde mi lente, era cuán liderado esto fue por mujeres negras. Mujeres negras. Y esto comenzó con la convocatoria de la colectiva feminista, donde recibieron a Ricky en el aeropuerto, y ese fue como que la chispa, aparte obviamente de lo que ya veníamos cargando del chat, y como todo el mundo. Lo diferente de Ricky Renuncia es que a través del chat, de las filtraciones del chat, todos nos sentimos aludidas. Claro. Fue como que claramente yo tengo un qué hacer en en el expresarme sobre esto, en el escoger mi nivel de indignación, porque nos mencionaron a todas las personas en Puerto Rico, desde la comunidad queer, las personas gordas, los periodistas, las mujeres, todos realmente nos fuimos mencionados de cierta manera en ese chat. Y entonces una de las cosas fue, yo digo el breaking point, fue que retó nuestro dolor. Yo creo que en Puerto Rico puedes hacer cualquier cosa y la demagogia lamentablemente todavía funciona muy bien y nos dicen cosas bonitas, y como estamos en constante crisis, todo lo que implique alivio va a ser bien recibido. No importa cuán fundamentado esté o no, porque estamos hasta la saciedad. Entonces, específicamente Cristian Sobrino, con ese comentario de no tenemos un cuerpo para los cuervos, específicamente ese comentario retó el dolor que todavía no hemos pasado. Exacto. Entonces fue como la manifestación concreta de cómo quizás no solo se rompió, quizás nunca existió un contrato con el pueblo, un contrato de compromiso social, de esa administración, de ese grupo, que dentro de su foro nos estaba vendiendo una realidad, y cuando tú sales a la calle y veías las vivencias de otras personas, veías otras. Ahí yo me topé con una multiplicidad de grupos que, si le puedo decir a grosso modo, estaban tratando de verse a sí mismos y entender cómo tú experimentas Puerto Rico, qué implica para ti vivir en Puerto Rico. No es lo mismo ser mujer, no es lo mismo ser mujer negra, no es lo mismo ser negra, mujer y queer, no es lo mismo ser negra, mujer, queer y pobre, no es lo mismo. Entonces, Enrique Renuncia fue una oportunidad para el pueblo, y así lo viví yo y lo observé como periodista, de encontrarse en la calle.
no, no en otro espacio moderado por ninguna convocatoria de un partido, no en una manifestación convocada por un solo grupo, no, fue un momento donde todos los que tenemos que ver con el bienestar de Puerto Rico, que formamos parte de esta sociedad, llegó un punto que tuvimos que escoger bando y el bando se convirtió en el bienestar del pueblo y los que nos conviene a todos o respaldar un gobernante que no sabe ni elocuentemente explicar la visión de país que tiene y hacia dónde nos va a llevar. Entonces, pues para mí fue una decisión fácil versus ahora Luma. Luma es un tema muy complejo porque Luma implica lo que vienen siendo muchas consideraciones políticas de globalización, de lo que viene siendo capitalismo, de realidades de industria. Y entonces cuando tú ves una persona común en Puerto Rico que está en la faena diaria, en la brega, en el joseo, esa madre, que es algo que yo mantengo muy presente y si cuando pienso en mi periodismo, pienso en cuán relevante es para esa madre jefa de casa, de hogar, que tiene 3 muchachitos, 2 muchachites, y tiene su trabajo y tiene que buscársela y bregar. Yo digo, ¿cuál es el periodismo que a ella le ayuda a tomar mejores decisiones sobre su vida? Ese es el periodismo al que yo entiendo que debemos aspirar. Entonces, con Luma, cuando uno piensa en esos perfiles de la realidad borincana, de la realidad colonial, el tema se ha llevado desde una perspectiva muy sensacionalista como para las personas entender qué podemos hacer sobre lo que pasó. Y llegó a un momento perfecto donde de cierta manera nos cogió adormecidos, adormecidos por la crisis. Y por la Llevamos, pandemia. y por eso, pero a eso me refiero con crisis, cantazo a cantazo, huracán, no nos recuperamos, huracanes, no nos recuperamos, terremotos, no nos recuperamos. Entonces, cuando nos toca una pandemia, todo esto conlleva un cierto nivel de como construcción de conocimiento, porque Claro. entonces es un proceso de educación donde tú entiendes cómo te estás relacionando con el país diario, donde tú tienes unos medios que de cierta manera tienen unas líneas editoriales que les cohíben de darte a ti. Mira, una vez me preguntaron en una comunidad recientemente que cuál era la diferencia entre un analista y un periodista. Ajá. Y yo les dije, buena pregunta, y le voy a explicar porque yo hago también alfabetización mediática a través del proyecto que hacemos, porque pues la gente tiene que saber cómo consumir medios y poder diferenciar calidad. ¿Y cuál es la Antes, diferencia? antes de que vayas ahí, yo quiero visibilizar el Telegram chat desde unas imágenes que me parecen importantes con esto que tú has dicho, de cómo fue que eso fue la cherry de el mantecado para que el Ujú, país dijera, ¿sabes qué? Aquí nos encontramos todos. Yo creo que hay unas ujú, imágenes que son puntuales. El asunto de cogemos de pen hasta los nuestros. ujú. Todo aquello que tenía que ver con burlarse de una persona no solamente obesa, también aparentemente con impedimento disfuncional en términos de su proceso educativo. Medios de comunicación tradicionales que asumieron que el chat era el chat de la vergüenza. ¿Por qué? Yo creo que una de los en ese sentido, de lo más malo que le está a un puertorriqueño, un residente de este país, que hay muchos que no son puertorriqueños, pero que acogen esta patria como tal y ya son casi puertorriqueños, es el decirte que te cogí de pendejo. Ujú, Yo creo que esa es el insulto más grande. O sea, que el chat fue ese elemento que veníamos de los 4.645 muertos del huracán María, que se burlaron de los muertos. Y ahí ujú. está Cristian Sobrino hablando de los muertos que necesitaban para hacer más noticias, etcétera. Y toda esa burla que el país no sostiene. Y veníamos de todo eso y ahí llegó. En este momento Luma se da con esas diferencias que tú estás hablando, que hasta cierto punto también podrían ubicar el momento histórico con relación a Luma, todo lo que ha dicho el gobierno que es un buen contrato y que a Luma no lo saca nadie porque hacen un buen trabajo, con la misma idea de que el gobernador Pedro Pierluisi está tratando de coger, tal y como decía
Ricardo Rosselló Nevares en el chat y asumió el discurso en la calle, la gente, de coger de pen al país. Uh-huh. Y no solamente se equivocaron con la generación, como dijo muy bien la gente, yo creo que también se equivocaron con aquellos que estábamos listos para ponernos los tenis, con los viejos de 80 años que yo vi marchando. Mi padre, que tenía en aquel momento 77 años, me dijo, no voy porque estoy en este hogar. Y no podía porque físicamente no podía, tenía una enfermedad que no podía caminar ese nivel. Pero yo vi personas de 80 años, yo tuve amigas de 90 años que llegaron allí. Así que en ese sentido, quisiera que tú me dijeras, tú lo estás viendo y que me contestes la pregunta como se la contestaste a esta persona, las diferencias entre los analistas y los periodistas y cómo tú ves que en este momento esa efervescencia se podría estar dando relacionándolo a nivel de colectivo, a nivel quizás masivo con el asunto de los apagones y Luma. Analista versus periodista, el periodista te va a dar suficiente información para tú llegar a tu propia conjetura, para tú tomar tu propia decisión y postura sobre el hecho. Un analista te está dando su impresión desde su espacio de expertise, desde su conocimiento. Ahí también se inmiscuyen agendas que no tienen el compromiso de imparcialidad que se supone tenga el periodista. Entonces, eso es algo que aquí hay comunicadores, y yo problematizo mucho la figura de Jay Fonseca porque él baila entre esos grises y él ha sido muy claro en que no es periodista, pero no lo enfatiza lo suficiente como necesitamos para que las personas entiendan la diferencia y entiendan y respeten el buen periodismo como se hace. Y ahora mismo está haciéndose pasar desde el contenido de su programa, desde el nombre de su programa, como el Cuarto Poder. Y eso es problemático porque él no representa para nada el Cuarto Poder. Yo cada vez que escucho los gritos digo, pero ¿por qué nos gritan? ¿Por qué es necesario gritar? O sea, los periodistas, yo nunca en mi vida vi analistas del nivel de profesionalismo desde el periodismo como Elliot Castro gritarle a nadie. En medio de un análisis del deporte que tú sabes que obviamente te lleva a otro estado y a otro estadio emocional y mental con relación a lo que estás hablando, porque estamos hablando de un tema que en Puerto Rico es apasiona, apasiona, ¿no? Así que yo creo que las diferencias, como tú lo estableces, claro, que la gente, yo creo que ahora están haciendo la distinción entre los analistas y los periodistas, porque se están dando cuenta que la producción del periodismo a nivel digital está yéndose por la línea de la producción de contenido y que los periodistas analizamos porque tenemos todas las bases cubiertas en términos de nuestros estudios para analizar un tema, como lo estamos analizando aquí. Exacto, tenemos lo que es el dominio de manejo de información, que Exacto. Es cuando a veces yo tengo contacto con comunidades, hablar de como comunicadora científica y demás, y mi fuerte es ese, que puedo hablar del manejo de información, de sopesar fuentes, de entender qué hace creíble a una fuente de información versus otra. Entonces yo creo que eso tiene todo que ver con cómo nos estamos relacionando con el tema de Luma, y yo quisiera enfatizar en algo: no importa lo que digan los medios, no importa lo que digan el oficialismo, no importa lo que diga Luma en Twitter, en su conferencia de prensa, Pierluisi, la gente vive la situación como la gente la está viviendo. Claro. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que este contrato está funcionando cuando un día sí, un día no se me va la luz, cuando perdí compra, cuando no le puedo dar el tratamiento, como he visto denuncias y he escuchado denuncias, no le puedo dar el tratamiento de asma a mi hijo al final del día, de la noche. O sea, tú estás poniendo en juego nuestra salud. Y creo que en ese sentido, muchas veces, lo que falla específicamente, yo diría, en las administraciones PNP, es su incapacidad oratoria. Incluso dentro de su demagogia, quizás convencen a 2 o 3, pero uno ve una falta de humanismo y consideración a la hora de expresarse en cuanto al dolor del pueblo, que ahí es que se nota evidentemente su elitismo y su privilegio.
Claro. Tú sabes que no han pasado hambre, no han tenido miedo de no poder pagar una cuenta de luz, no han tenido miedo de no tener con qué pasar la semana, gasolina que echarle al carro, porque si lo hubiesen pasado, son dos cosas. Si lo hubiesen pasado, entenderían muy bien y se notaría a la hora de expresarse para con el pueblo con lo que estamos viviendo. Y de otra parte, si lo vivieron y lo olvidaron, pues entonces una persona, como yo le llamo los defensores del status quo, y digo los defensores porque usualmente son hombres blancos y son hombres privilegiados. Entonces, con lo que está sucediendo con Luma es eso, y lo que yo pude percibir en ese encuentro en la calle Resistencia, que mucha gente de distintos aspectos lo cuestiona, y el pueblo la nombró como su calle, una calle pública que nos pertenece. Colectivamente le reconocimos como una trinchera de lucha porque ya la utilizamos, funcionó y va a ser nuestro punto de encuentro. Y eso fue lo que yo teoricé al final de Ricky Renuncia. Yo dije, y lo pueden leer en mi reportaje en la revista Étnica, en la segunda edición, que fue que se visibilizó y se concretizó un sistema de indignación que reacciona a todo aquello que implique una gran amenaza a nuestro bienestar, al poquito bienestar que tenemos. Claro. Entonces, eso es lo que yo percibo ahora mismo. Hay una madurez en cuanto a cómo estos grupos de lucha obrera, de justicia social, feministas, antirracistas, se están enfrentando al tema de Luma. Hay un proceso de educación. Aquí nadie, por lo menos de quienes yo entrevisté allí, con quienes he tenido contacto, aquí nadie está diciendo que esto es fácil. Aquí nadie está diciendo apaga, que apaguen y se vayan, que cierren y se vayan. No, se está pidiendo que se considere cuáles son las alternativas, que se evalúe cómo podemos genuinamente tener un mejor servicio. Entonces, cuando uno ve las conversaciones que se tienen, se nota el favoritismo, se nota la agenda, porque cuando sustentan en la presencia de Luma, no te hablan con datos concretos, ni con esa perspectiva global de generación eléctrica. Entonces, en un país, por ejemplo, que tiene una insurrección energética juntas como la que tenemos, que está dando cátedra a diario de cómo podría ser distinto en Puerto Rico utilizando los recursos que ya tenemos, ¿cómo entonces tú me vas a decir que me voy a comer el cuento fácil? Y entonces, Claro. obviamente, uno puede decir a ciencia cierta que la gente sí se está sintiendo convocada para salir a la calle. ¿Por qué? Porque están viendo que de una manera u otra, si el medio no me va a cubrir mi sufrimiento y yo no me voy a sentir representada en cómo se está exponiendo lo que se está viviendo, pues entonces me toca a mí coger el micrófono. Y eso es lo que está pasando con por ejemplo, la comunidad y las personas de diversidad funcional. Que allí mismo, el 1 de octubre en Calle Resistencia, los grupos obreros muy organizados se dieron espacio para hablar, se le dio micrófono a todo representante político que se dio cita allí, no importando partido. Habló María de Lourdes, habló Bernabe, y el que se diera cita allí quisiera obviamente expresarse en cuanto al público de cierta manera, se le dio la oportunidad porque yo estaba cerca de la banda de la Tumba Coco y se veía también cómo las mujeres nuevamente están liderando porque somos las que llevamos la mayor carga. Por eso las mujeres contra Luma, pude conversar también con ellas y por eso para ellas es evidente la lucha, por eso comenzaron esto que estamos viviendo y por eso es mi predicción de que no la van a dejar caer, porque simple y llanamente el permitir que esto continúe sin resistencia para estos grupos implica mandar un mensaje de que estamos cómodas con cómo están las cosas ahora mismo. Y quien en su sano juicio, en sentido común, va a estar con el hecho de que no tenemos claridad de cuándo vamos a tener un apagón, de si son planificados, si no son planificados, que si esto, que si lo otro, que si un día, 2 días, no tenemos nada de certeza en un punto en medio de una pandemia donde toda nuestra vida se está dando a nivel virtual, donde la alternativa virtual nos está salvando muchas veces de contagiarnos, donde yo puedo tener un FaceTime con una buena amiga por 2 horas en lugar de vernos si lamentablemente ya tiene COVID, si lamentablemente hay personas que todavía no se han vacunado por una razón u otra. Entonces es un panorama
complejo en sí, pero que cuando lo ves de manera simple tiene que ver con nuestra capacidad de tener una visión de país que nos incluya a A todos, todos, que, claro, que incluya una garantía de calidad de vida y claro. acceso a derechos humanos. Y eso es algo que en los medios tradicionales no se está hablando. Se justifica demasiado este contrato, se quiere inteligentizar todo y todo es desde este espacio académico y elocuente. Cuando la doñita de allá de Peñuela, de doña Juana, doña María, lo que quiere saber es que no se le va a dañar la Que no compra. se le va a dañar la compra. Lo Mira, que quiere saber es que viene un huracán y que por lo menos no vamos a exacto, estar un año sin luz. sin luz, exacto. Mira, yo tengo que ir recapitulando, pero básicamente yo quisiera que tú me contestaras lo que tú narras de esa capacidad de múltiples participantes, independientemente de que en efecto algunos de ellos tengan etiquetas político-partidistas. Uh-huh. Esa, ese permiso eh, habla de de cierta concertación, de cierta búsqueda de que hayan alianzas, no importa desde donde tú hables, porque yo creo que todo el que organice o la que organice hoy debe saber que en este país están representadas esas etiquetas a través de toda la isla. Sí. Y si tú no los incluyes a todos, tú estás obviamente sectarizando la lucha. Y yo creo que eso puede ser un gran aprendizaje del verano del 19. Porque el verano del 19, sin organizarse, partiendo de una organización puntual que fue la bienvenida que le dieron las mujeres a Ricardo Rosselló Nevares en el aeropuerto, conjugó y reunió a estadistas y a PNP que no querían a Ricardo Rosselló Nevares en el poder a partir de lo que vivieron después de María y era específicamente visible en el Telegram chat. Que eso sería un análisis también importante para hacer, que tiene que ver con que cómo hasta que yo no lo veo no lo creo. Y es que Uh-huh. así es la comunicación igualmente. Pero esa concertación, tú la ves de alguna manera en esa capacidad que está teniendo el país alrededor de las múltiples protestas, porque esta es Luma. Quizás una de las batallas más grandes que tiene que dar el país y que está por ahí, pero es que son tantas a la vez que Uh-huh. volvemos. No todas pueden llegar a ser masivas, pero yo creo que el reto más grande que tiene el país es enfrentar el fundamentalismo religioso que está instalado en la legislatura de Puerto Rico. Sí. Y eso es un tema bien duro. Ese se nos va a hacer mucho más duro. ¿Tú crees que en efecto hay algún grado de concertación en lo que estás viendo en este momento en las diferentes luchas que se congregaron la semana pasada para empezar a hacer ruido para esa marcha del 15 de octubre, para sacar a Luma o por lo menos que la atención se centre en las necesidades del país versus Luma? Sí, porque, y voy a explicar por qué, no necesariamente, yo no puedo decir que va a ser masiva como fue la manifestación en el Expreso de las Américas cuando Ricky renuncia, pero sí he visto cómo los mismos grupos se están agenciando de la promoción interna, de la promoción y el sustento dentro de sus colectivos a llegar a estos llamados. Okay. Y lo que quiero decir es que tú ves el grupo, por ejemplo, y de esto yo hice la tarea de recoger los flyers, por ejemplo, que estaban entregando ayer el 1 de octubre, y tú tienes, por ejemplo, el movimiento socialista de trabajadores y trabajadoras, tienes el movimiento de los que se hacen llamar los encapuchados por Puerto Rico, que son los que aparecieron con la máscara y el banner, tienes también la Federación de Maestros estuvo presente, tienes Mujeres contra Luma, tienes la UTIER. Entonces estos grupos están encontrando esos puntos que les unen y están utilizando su capacidad de movilización individual para lo que le llama a esa agenda colectiva. Y Luma está en la agenda colectiva. Entonces, ahí es que va a venir esa vena que no se va a soltar. Estos grupos están comprometidos con esta lucha, estos grupos entienden la problemática, estos grupos quizás por el hecho de que no se les está dando suficiente espacio mediático, las personas no han tenido el acercamiento a sus posturas y a sus propuestas, pero en la calle cuando uno se encuentra
hay una capacidad de ese compromiso, las mujeres, lo que yo pude percibir fue, las mujeres contra Luma estaban liderando la organización y todos los grupos tomaron su rol, sea de mostrarse y compartir su realidad ante Luma en frente de esa población o de esas personas que se convocaron allí, como lo fueron los representantes de la comunidad de diversidad funcional, como también la OTIER, quienes desde hace mucho tiempo están levantando bandera, alarma, y que yo lo que digo es que cuando cuestionemos grupos como este, es importante entender y tomar en consideración la consistencia y la congruencia en argumentos y la actitud y la apertura. Y un ejemplo de ello es Figueroa Jaramillo. Figueroa Jaramillo es una figura que controversial, controvertible, como le podamos llamar, siempre ha sido una figura que ha llamado a lo mismo, que se nota un nivel de autenticidad y compromiso que mínimo vale la pena tener en la mesa de discusión, porque es una persona que te está trayendo una perspectiva no solamente personal, sino que representa una cepa, una colectiva. Entonces, para mí, lo que va a ser el 15 de octubre, yo le llamaría un éxito si el pueblo continúa entendiendo por qué esta lucha vale la pena. No es que lleguemos al 1.5 millones, porque es que este issue de Luma es distinto al de Ricky, porque Ricardo era una decisión propia, la realidad del caso, y no solo propia de partido, era que él se convirtiera en una figura suficientemente incómoda y perjudicial para la agenda amplia de su movimiento y partido, para entonces sacarlo. Ahora con Luma es mucho más complejo porque tiene que ver con unas discusiones a puerta cerrada que todavía apenas como pueblo estamos entendiendo cómo se dieron y cómo se pueden dar. Entonces, lo que sí puedo afirmar es que los grupos que están liderando este llamado están claros de que con cada manifestación se profundice el conocimiento que el pueblo tiene sobre esta problemática que tenemos con el contrato de Luma y cómo existen alternativas. Y para mí esa es la meta, dejarle saber a ese pueblo, como yo vi decir muy lamentablemente a una colega periodista, ese pueblo que le llaman adormecido, entre comillas, este pueblo no está adormecido, este pueblo está abatido. Entonces el salir a la calle implica tanto. Y estamos hablando del metrocentrismo. Una cosa que vi curiosa, que espero que se lleve a cabo, es que las personas están llamando a estos mismos grupos a si no puedes llegar a San Juan, manifiéstate en la plaza de tu pueblo. Eso es algo que también se aprendió de Ricky Renuncia, porque el repudio se puede dar desde todas las trincheras y no se vive igual en Peñuelas, en Las Marías, que en San Juan, los apagones de luz. Y termino con esto, eso también amerita un análisis de datos, porque se están dando unos apagones selectivos y no es entrando en teorías de conspiración, pero ahí es que viene el hecho de que los datos no son los datos como nos vende Jay Fonseca. Datos sin contexto son solo eso, son datos. Y tenemos que entonces contextualizar en dónde se están dando estos apagones, por cuánto tiempo y por qué. Y eso todavía no nos los han respondido. Si la gente no sé, y vuelvo a decir Peñuelas, Junta, Las Marías, porque son pueblos que todavía han sido muy abatidos por lo que fue el huracán, si entendieran la disparidad que hay para con ellos en sus casas y cómo les afecta el sistema de una manera peculiar, tuviésemos mayor poder de agenciarnos de esos puntos concretos en la discusión. Y eso es lo que todavía no tenemos. Pero yo siento que el sistema que se desarrolló en Ricky Renuncia se activó, maduró y toca analizarlo, toca mirar cómo se mueven estos grupos, toca escuchar la calle, porque la calle es el pueblo. Escucharla y visibilizarla. Visibilizarla. Yo te agradezco mucho tu participación en Bonita Radio, en este programa que le voy a compartir al compañero José Raúl Arriaga, que transmite nuestros productos a través de la red informativa, que va precisamente con la idea siempre que hemos tenido acá, de que este periodismo tiene que tocar a la gente de nuestro centro del país, del norte, hasta llegar a Aguadilla y Mayagüez, precisamente porque Puerto Rico es mucho más que el área metropolitana. Gracias. Te convido a seguir con ese entusiasmo de ser una gran periodista
Y sabes que en Bonita Radio, ojalá tuviéramos la capacidad, pero yo espero que pronto tengamos capacidad económica para que puedas hacer también desde el sur, porque es parte de lo que queremos, tener las diferentes personas, periodistas que puedan hacer su trabajo desde los diferentes lugares para eso mismo, para darle voz a nuestras comunidades y reportar e informar desde los espacios que en este momento no se cubren a nivel tradicional. Gracias y mucho éxito. Gracias, honradísima de la oportunidad y muy entusiasmada de haber podido compartir esto así como que sin tapujo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, escucharon a Edmí Ayala Rosado. Yo creo que Puerto Rico tiene futuro por muchas áreas. Puerto Rico tiene futuro en el área periodística. Ahí tienen a una expresión de los nuevos periodistas, de cómo lo miran, de cómo les parece que pueden estar insertados en la discusión, desde el punto de vista de traer los datos, desde informar y hacer el análisis cuando tenemos todas las áreas cubiertas desde la educación, porque eso es lo que hacemos los periodistas. Me decía una compañera, mi gran amiga Sara Lovera, mexicana, periodista de 50 años en México, yo he hablado contigo sobre Puerto Rico y me explicas mucho mejor de lo que me explica un político sobre la realidad colonial de Puerto Rico. Porque los periodistas nos dedicamos a saber, a entender, a conocer. Preguntar, como dice Silvia Rodríguez, no puede ser lujo. Y siempre, por lo menos en Bonita Radio, desde la perspectiva de que las audiencias, el país, donde quiera que se encuentre, porque la diáspora puertorriqueña hace patria donde quiera que esté, tienen que conocer y saber para llegar a sus propias decisiones. Agradecida de esta audiencia como siempre. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo Siglo XXI, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Pueden enviar cheques o giros postales, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita-radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, siempre en YouTube, también iVoox, iTunes y Spotify. Nosotros nos vamos con el auspicio siempre hasta el momento de las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta y Juana Díaz. Y Buen Vecino Café, a donde voy ya mismo a darme un café. Nos vemos, no, a esta hora están cerrados a las 5. Nos vemos mañana, no, el lunes. Sí, mañana a las 8. Verónica, ¿qué te pasa? Mañana a las 8 de la mañana estamos en Noticias con Café. Buen provecho, que descansen. Hasta mañana.